concretamente hacia Dios. Aplacar o satisfacer. Y esto es concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliados con él. Básicamente esto es propiciación, y mi hermano Brian, si no estoy mal, enseñó muy bien este término. Propiciación también tiene como sinónimos, que es el aplacamiento, la conciliación, la expiación y el rescate. Esto es propiciación. Ahora, de acuerdo a esto, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. De aquí en adelante vamos a ver muchos qué nos dice, ¿sí? Porque les recuerdo, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo. Y vamos a apoyarnos mucho en la santa palabra de Dios. El Evangelio nos dice, este reloj me va a hacer azarar porque está muy adelantado. Son las 9:07 en la tablet, no sé sus, ¿sí? Lo vi, ya de una Bueno, entonces, el Evangelio nos dice que nuestro Creador es ahora nuestro Redentor. ¿Qué es un redentor? Un redentor es un rescatista, alguien que libra, alguien que paga un precio. Entonces, esto nos lo dice el Evangelio, que nuestro Creador es ahora ¿qué? El Redentor de los escogidos, el Redentor de aquellos que son por la fe de Jesús. En Éxodo 6:6, la palabra del Señor nos dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El salmista, me llama la atención como el rey David entendía muy claro esto, y en el Salmo 19:14 el salmista declara lo siguiente: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces, si hay algo que el Evangelio nos deja claro, es que nuestro Creador es ahora ¿quién? Nuestro Redentor. En Timoteo, 1 Timoteo 2, del 5 al 6, el apóstol Pablo en esta carta le dice a Timoteo lo siguiente: porque hay un solo Dios. ¿Hay qué? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Nuestro Señor Jesús. El único mediador, el único que nos puede llevar a los hombres a establecer una relación de amor con nuestro Creador, el cual se hizo a sí mismo en rescate por quienes, por todos son quienes, aquellos que son de la fe de Jesús, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, como primer punto tenemos que el Evangelio nos dice que nuestro Creador es ahora ¿quién? Nuestro Redentor. En segundo punto tenemos el Evangelio anuncia que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para nosotros los hombres y para nuestra salvación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para nosotros los hombres y para nuestra salvación, y ha muerto en la cruz para salvarnos del juicio eterno. Un juicio en el cual nos encontrábamos antes de Cristo. Y Él se ha hecho propiciación para salvarnos de ese juicio eterno. Hebreos 2:14 al 18 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, ¿quién? El diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante
toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham, aquellos que son por la fe de Jesús. Versículo 17. Por tanto, teniendo que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañe. ¿Sí? Este sumo sacerdote tenía que ser fiel. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? En las cosas que Dios exigía para poder pagar ese precio por nuestra salvación. Sigue diciendo el versículo 17, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, para aplacar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues por cual él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Glorioso evangelio. Entonces, el evangelio nos anuncia que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para nosotros los hombres y para nuestra salvación. Era necesario y ha muerto en la cruz para salvarnos ¿de qué? Del juicio eterno. Como tercer punto, el evangelio nos da la descripción básica de la muerte salvante o salvífica de Cristo. Es en el evangelio donde encontramos esa descripción, cómo tenía que ser. El evangelio nos muestra que se trata de una propiciación. Esa muerte salvante de Cristo se trata de ¿qué? De un aplacamiento, de una propiciación. Era necesario para poder dejar de ser enemigos y pasar de ser amigos. Entonces el evangelio nos muestra que se trata de una propiciación, es decir, aquello que sofoca. Esto es otro término, otro sinónimo de propiciación, sofocar. Aquello que sofoca, y mi hermano Brian habló de esto. Aquello que sofoca la ira de Dios contra nosotros, borrando nuestros pecados de su vista. Glorioso. Sacrificio perfecto. Solamente uno y para siempre. Y lo hermoso de esto es que los pecados de aquellos que somos de la fe en Cristo son borrados de la vista de Dios para siempre. Y esto lo podemos ver en Isaías 43:25 y también en Romanos 8 en adelante, que dice que Dios no se acuerda más de nuestras transgresiones. Pero Romanos 3 del 21, primera de Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para sofocar. En propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros lo hayamos amado primero. Sin duda es cierto que si hubiese sido por nosotros, ciertamente aún con alguna obra que hubiésemos hecho nos hubiésemos condenado. Pero era necesaria la obra de aquel que era perfecto en todo, de aquel en el cual no se halló pecado alguno. Y era necesario ¿para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces en el evangelio podemos ver claramente la descripción básica de la muerte salvante de Cristo. Romanos 3 del 21 al 26 dice lo siguiente acerca de esto: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que ¿qué? Para todos los que creen. Eso dice Romanos. Porque no hay distinción.
¿Por qué no hay distinción? Romanos lo dice en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, desde el primero Adán hasta el último que haya de nacer, todos nacemos en la misma condición. Es por eso que necesitamos esa propiciación. Es por eso que necesitamos ese Cordero que quita los pecados del mundo. En el versículo 25 de Romanos dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Glorioso Evangelio. El Evangelio nos dice también, mis hermanos, que la ira de Dios es su justicia. El Evangelio nos dice que la ira de Dios es su justicia, reaccionando contra la injusticia de los hombres. Ella se muestra en la justicia retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra injusticia necesita un pago. La injusticia del hombre necesita un pago. Y el Evangelio nos muestra cuál es ese pago por la injusticia de los hombres. El Evangelio no nos anula esto. Y es necesario que esto esté presente en nuestras vidas. Romanos 1:18 nos aclara esto. Porque la ira de Dios se revela contra ¿qué? Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen ¿qué? La verdad. La Biblia dice que la suma de la palabra es ¿qué? Verdad. O sea que, ¿qué verdad, mis hermanos? Toda la verdad concerniente al Evangelio implícita en las Escrituras desde Génesis, Apocalipsis. Toda la verdad. Esta injusticia de los hombres tiene que recibir su pago, ¿sí? Y es la justicia de Dios la que reatribuye ese pago. El Evangelio no nos oculta esta verdad. Los hombres hoy en día han querido ocultar la verdad de Dios. Han querido ocultar que Dios es el creador, que Dios ha creado al hombre con ciertas enseñanzas que lo único que quieren hacer es desviar lo que la Biblia nos enseña. Hoy en día, con toda esta hablada de los abortos y todas estas cosas van en contra de la vida. Tristemente hoy en día los jóvenes no quieren procrear hijos. Y es triste que aún en las iglesias cristianas se ve este concepto. Pero la palabra de Dios nos aclara que es la justicia de Dios o la ira de Dios se revelará contra todas estas cosas que van en contra de la verdad del Evangelio. Amén. Pero gloriosamente el Evangelio nos dice que Cristo, y esto es glorioso, Cristo Jesús nos ha protegido de la real justicia retributiva. Si a ti y a mí hoy no nos paga Dios conforme merecemos, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Esto nos lo dice el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que Cristo Jesús nos ha protegido de la real justicia retributiva, haciéndose nuestro sustituto representativo. O sea, esto tuvo un acto. Él necesitaba ser el sustituto de los escogidos de Dios. ¿Cómo así? No es que Dios iba a anular la retribución por nuestros pecados. En la obediencia a la voluntad de su Padre, voy a volver a leer para que entendamos esto. El Evangelio nos dice que Cristo Jesús nos ha protegido de la real justicia retributiva, haciéndose nuestro sustituto representativo. En la obediencia a la voluntad de su Padre y recibiendo el pago de nuestro pecado en nuestro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago de nuestro pecado lo recibió ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Era necesario que así aconteciese.
Y es por eso que hoy Dios a ti y a mí no nos paga conforme merecemos, porque es nuestro Salvador. Si somos de la fe de Jesús, ya nuestro Salvador pagó por nosotros. Primera de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. El Evangelio nos dice que Dios ha hecho justicia en Cristo Jesús. Esto lo dice Romanos 10:4. Ahora, es de este modo, déjenme yo busco aquí rápidamente. El Evangelio nos dice que Dios ha hecho justicia en Cristo Jesús. Es de este modo que Dios ha hecho justicia. Porque cuando los pecados de todos los que alguna vez eran perdonados fueron juzgados y perdonados en la persona de Dios Hijo, es sobre esta base que ahora se nos ofrece perdón a nosotros los que le hemos ofendido. Eso es sobre la base, mis hermanos, de que Cristo fue el que cargó nuestras dolencias. En Cristo Dios dejó descargar toda su santa y justa ira. El pago que nosotros merecíamos lo llevó Cristo en la cruz. Es por eso que el Evangelio dice que en Cristo Jesús Dios ha hecho justicia por nosotros. Colosenses, en el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. En el versículo 19 y en adelante continúa diciendo: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente. ¿Cómo éramos en otros tiempos? Extranjeros y enemigos. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por medio de qué? Por medio de su obra. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para representaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Glorioso Dios. Dios en Cristo ha hecho justicia por ti y por mí. Mis hermanos, fue en el Calvario donde Dios mostró su mayor expresión de amor. Es en la cruz del Calvario donde vemos la mayor expresión de amor por su iglesia. Fue allí donde Dios se mostró justo y el que justifica al que es de Jesús. Y es bueno entender, mis hermanos, que Dios nos expresa su amor es en Cristo y en nada más. No hay nada obra en este mundo creada o que Dios te haya dado que exprese el amor de Dios tanto como en la cruz, como en la obra del Señor Jesús. El Evangelio tiene como esencia a Dios, mis hermanos. Es Dios planeando, es Dios descendiendo, es Dios encarnándose, es Dios viviendo perfectamente, es Dios resucitando, es Dios llamando, Dios perdonando, Dios santificando y es Dios salvando. Es nuestro Dios.
Y eso tiene que ser glorioso para nosotros, porque vuelvo y lo digo, si fuese por nosotros, nos hubiésemos condenado. Ahora, para terminar, 2 últimos puntos. ¿Dónde queda el hombre en el Evangelio? Hemos visto todo lo que el Evangelio nos dice acerca de nuestro Dios. Hemos visto todo lo que el Evangelio nos anuncia acerca de la propiciación que Dios hizo, Dios propiciándose a sí mismo. ¿Dónde queda el hombre? Déjenme parafrasear lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos aterriza de entrada, porque cuando creemos que somos todo, el Evangelio nos dice que somos menos que nada, y eso está en Isaías 40:17. Cuando nos sentimos capaces, el Evangelio nos dice que somos totalmente incapaces. Juan 6:44. Cuando confiamos en nuestras obras, el Evangelio nos dice que para Dios son como trapos inmundos. Isaías 64:6. Cuando creemos que solos podemos y que no necesitamos de nadie, el Evangelio nos dice que alejados de Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5. Diciendo esto, mis hermanos, pregunta, ¿hay alguna esperanza? Claro que sí. Claro que hay una esperanza, mis hermanos. La única esperanza es Cristo. Él es nuestra propiciación. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es aquel que pudo apaciguar la santa y justa ira de Dios en el Calvario. Solo Cristo pudo anular el acta de los decretos que ya estaba sobre nosotros. Colosenses 1 del 24 al 27 nos dice lo siguiente. Ahora me gozo, y con esto terminamos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a orar, mis hermanos. Cualquier duda, inquietud, si alguien tiene que hacer alguna aclaración, me buscan al final o nuestro servidor, el pastor, nos ayudará más. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios. Tú eres bueno. Hoy solamente creo que después de escuchar tu evangelio, Señor, solamente podemos decir gracias. Gracias, Señor, por apaciguar tu santa y justa ira que estaba contra nosotros. Porque en otros tiempos, Señor, éramos rebeldes, hijos de ira, Señor. Pero tú, Señor, en tu soberanía te plació escogernos para no recibir, Señor, el pago conforme merecíamos, sino en Cristo, Señor, bendecirnos por gracia y en la fe, con la gran esperanza de que algún día, Señor, te veremos cara a cara, Señor. Gracias, Señor, porque es en Cristo que hoy somos tus hijos. Es en Cristo que hoy nos presentamos y podemos estar aquí confiadamente y ir al trono de la gracia, Señor, para hallar ese oportuno socorro, Señor, para nuestras almas. Señor, permítenos cada día fortalecernos más en tu evangelio, recordar tu evangelio, que podamos cada día
guiarnos por tu santa palabra, Dios. Santifícanos, como dijo el Señor Jesús en Juan 17. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Permítenos, Señor, disipar toda mentira que hayamos traído del mundo. Permítenos, Señor, disipar en nuestro corazón todo argumento en contra de tu palabra, porque si somos tus hijos, seremos obedientes, así como nuestro Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias una vez más. Te damos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.